Voces de la Soberanía. El programa Voces de la Soberanía es auspiciado por la Convergencia Nacional Boricua, CONABO, y les habla uno de sus moderadores, Carlos Ulises Pavón Ortiz. Me acompaña en la mañana de hoy el comoderador Gabriel Andrés Rodríguez Fernández. Buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Carlos. A Joe allá en los controles y a todas las distinguidas personas que nos están escuchando. El programa Voces de la Soberanía tiene por objetivo educar al pueblo sobre la valía y los beneficios de la soberanía para Puerto Rico. Tenemos varios anuncios en la mañana de hoy. El primero de ellos, nuestra dirección electrónica, voces.soberania@gmail.com. A esa dirección nos puede enviar sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus críticas, y nosotros en programas subsiguientes tratamos de prestarle atención. Segundo anuncio que tenemos para la mañana de hoy. En el día de mañana, 27 de octubre del 2024, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, se celebrará una conmemoración de la Revolución Nacionalista que ocurrió en Puerto Rico el 30 de octubre de 1950. Esta celebración, esta conmemoración sobre esta Revolución Nacionalista habrá de ocurrir en la finca de la familia Cruzado. Esto queda en la carretera 3351, kilómetro 1.9, sector Los Cruzados, en el barrio Río Cañas, abajo en Mayagüez. Esta celebración, esta conmemoración es en honor precisamente a la familia Cruzado Rodríguez y a todos los mayagüezanos que participaron en esa revolución de 1950. Y como bien mencionaban en el programa que recién nos antecedió, esta revolución tuvo un número de consecuencias para que aquellos que desde el imperio norteamericano no tenían mucho respeto por los puertorriqueños, aprendieran a que sí, el pueblo puertorriqueño merece un respeto, reclama ese respeto y cuando es necesario lo reclama de manera enfática. Y por eso es que se celebra esta conmemoración. Además de que, igual que pasa en el caso del cristianismo, como que se ha señalado siempre, lo abona la sangre de los mártires. Pues los mártires del 50 y de años anteriores y años posteriores, puertorriqueños y puertorriqueñas que dieron su vida fuera directamente, ¿verdad? Muriendo en combate o dando su vida en la cárcel por sus ideales, o dedicando toda su vida a la lucha por la soberanía de Puerto Rico. Eso es lo que mantiene y reaviva la nacionalidad puertorriqueña a lo largo de su historia, que a pesar de 500 años de coloniaje en este archipiélago, más de 500, y en particular de estos últimos 126 años de coloniaje norteamericano, no han logrado adelantar nada en la americanización de esta tierra, aunque sí ha tenido el efecto de que, como suele ocurrir con los sistemas coloniales, se ha promovido la corrupción en nuestra sociedad y en particular en el gobierno, pero la lucha de todos estos buenos puertorriqueños y puertorriqueñas mantiene y reaviva nuestra nacionalidad. Entonces, siguiendo esa línea de pensamiento que Gabriel nos acaba de insertar allí, ¿por qué es tan válida, por qué es tan significativa
el hecho de que hayan puertorriqueños dispuestos a trabajar día a día, a sacrificarse día a día y a sacrificarse en ocasiones entregando lo único que traemos todos nosotros cuando llegamos a este paraíso terrenal, que es la vida. ¿Por qué habrían los puertorriqueños de tratar de trabajar en esa dirección? Yo creo que entonces podemos traducir la pregunta de otra manera. En el Puerto Rico que a usted y a nosotros y a sus vecinos y a sus amigos y a sus conciudadanos nos ha tocado vivir, ¿qué podemos hacer nosotros en el Puerto Rico de nuestros días para confrontar el hecho de que somos una colonia, que no queremos seguir siendo colonia, que queremos mejorar el país nuestro país, el país de los puertorriqueños? Y entonces yo tiraría la pregunta de qué podemos hacer, y mi respuesta al asunto iría en la dirección de que, pues mire, estamos a un poco más de una semana de un evento electoral en donde usted como ciudadano puede participar, puede elevar su voto tratando de hacer un cambio en nuestra condición colonial. ¿Y cómo hacer ese cambio? Ese cambio tiene que ser sacando aquellos partidos que propiamente nos han fracasado. Bueno, más fracaso que el fracaso financiero del gobierno de Puerto Rico, del cual se hace tanto ruido. Entonces yo pensaría que si usted se acerca a esa caseta de votación con ánimo de cambiar lo que es el gobierno de Puerto Rico, impulsar la candidatura de este joven Juan Dalmao Ramírez, quien ha trabajado durante años para llegar hasta el punto de aceptación en donde se encuentra frente al pueblo. Si usted trabaja para sacar de la legislatura a aquellas personas que propiamente todo lo que han hecho es aprobar de Luma y de Genera y de todos los percances y poca vergüenza que nos han endilgado desde esa posición en la legislatura, si ponemos allí personas que estén dispuestos a trabajar por nosotros, entonces creo que habremos hecho la parte que nos toca a nosotros en el Puerto Rico de nuestros días. Y es que lo que estamos viendo todo el tiempo en los medios noticiosos, en las redes, es esta lucha entre un pasado tenebroso y una posible esperanza para el futuro. Muy posible, porque se ha hecho realidad un cambio que hace 2 años hubiéramos dicho que era imposible, que fuera el triunfo de un partido que no fuera uno de estos 2 partidos coloniales. Y esta esperanza de cambio se está haciendo cada vez más fuerte en la medida en que la gente va reconociendo esa posibilidad, porque también no solamente la campaña de terror que están montando particularmente el Partido de Negación Puertorriqueña, el liderato de ese partido que ha estado sojuzgando a una gran cantidad de puertorriqueños con unas mentiras y unos engaños, y los tienen que se sienten obligados a votar bajo la palma, no importa qué. Pues ese partido que trata de sojuzgar al resto del pueblo con el terror para evitar el cambio, que estar 4 años más bajo el PNP, que eso es lo que debiera darnos terror en realidad, no las cosas que están, las mentiras que están tirando constantemente por televisión. Y aún con esa campaña de miedo, cada nueva encuesta, sea de las públicas o de las privadas, demuestra que hay más puertorriqueños y puertorriqueñas dispuestas a buscar el cambio, abrirle la puerta a la esperanza, o como dice uno de las frases que ha ido pegando, más allá del miedo está la esperanza del cambio real. Hay que superar ese miedo que nos están metiendo y votar, que es la herramienta más útil en estos momentos, en este momento histórico. El voto en las elecciones del 5 de noviembre es una herramienta útil, transformadora para la realidad puertorriqueña, no solamente para conseguir la gobernación, sino también hacer una nueva mayoría legislativa, porque hay que conseguir las 2 cosas. No solamente la gobernación, sino también una mayoría legislativa, sobre todo en el Senado.
Por eso en este programa les hemos estado diciendo e informando e instruyendo a nuestra audiencia sobre cómo hacer ese voto para que sea efectivo. Y no sé si ya pasamos entonces a esa parte. No, aprovechar simplemente lo que quería era ese detalle de la campaña del miedo. Quería hacer espero que unos breves comentarios. Hay unos anuncios que salen de este muchacho Dalmao Jamírez, de Juan Dalmao, que dice, ¿por qué me tienen miedo? Y algunos de las personas pues le tienen miedo porque él, entre las cosas que le gustaría hacer, está el auditar la deuda de Puerto Rico. Algo que nos han impuesto el pago de una deuda que nosotros no tuvimos mucho que ver con lo que ocurrió en la legislatura, estableciendo unas deudas a nombre de Puerto Rico, pero nos toca a usted y a mí pagarlas. Y a nuestros nietos. Y entonces está la pregunta de, bueno, pues ¿por qué le tienen miedo? Bueno, pues porque él considera que este asunto del guiso, el guiso en el vernáculo puertorriqueño, con los seguros de salud, pues bueno, que ese es un detalle que tiene que ser considerado de manera apropiada tal que el dinero invertido por el pueblo de Puerto Rico sea dinero invertido para la salud de nosotros los puertorriqueños y no para enriquecer las arcas de compañías de seguros. ¿Por qué? Bueno, pues el miedo, porque el asunto de los criptomillonarios a los cuales se les invita para que vengan aquí a establecerse, pero que sin embargo al puertorriqueño de a pie no hay exenciones contributivas y a esta gente le ponen exenciones inclusive para que establezcan unos negocios supuestos que luego resulta que no emplean a tantas personas como pudieran ser. Bueno, ¿y por qué los contratos esos de los guisos? Bueno, y usted sabe que uno de los guisos es Luma y el otro guiso es de Genera. Y porque también el secretario de Justicia en ocasiones nos falla en iniciar lo que serían la verdadera reclamación de responsabilidades civiles a aquellas personas que le fallan al pueblo de Puerto Rico. Así que hay muchas razones por las cuales podemos seguir haciendo una lista más o menos larga, pero la realidad es que quizás dejémonos de miedo, hagamos una cosa, como dice Gabriel, el peor miedo que nosotros le podemos tener es el miedo de continuar con este gobierno, que es un gobierno claramente corrupto, un gobierno que compromete a los puertorriqueños, pero que lo que nos da no es tan bueno. Entonces, y la posibilidad de que tengamos a los otros, que también son claramente, se pusieron con que este cuatrienio la primera cosa que iban a aprobar era la reforma de del Código Electoral. Y 4 años después vamos a votar camino con las mismas mañas que estaban en el Código Electoral del 2020. Así que quizás es hora de darnos una oportunidad a nosotros, a los verdaderos puertorriqueños, a los que de veras queremos trabajar por un Puerto Rico de los puertorriqueños. Quizás es hora de trabajar apropiadamente. Fíjate, y en eso que estabas diciendo, las preguntas del miedo, o sea, esos son los que le tienen miedo a Juan Dalmao y quieren que nosotros le tengamos miedo también. Los que tienen de verdad miedo son los de Luma, los planes médicos, los que están corrompiendo el sistema en educación. Genera acaba de cambiar el presidente de Genera, eso salió en el periódico ayer. Y trajeron uno que viene de haber estado ocupando una posición alta en New Fortress, precisamente. Ellos no disimulan nada. Esos son los que le tienen miedo a Juan Dalmau y quieren que el resto del pueblo, que ellos están fastidiando, le tengan miedo al enemigo de ellos, que no es enemigo de nosotros, sino todo lo contrario. Ellos son los que tienen que tener miedo a que la gente se dé cuenta de los engaños y los abusos y que hay una alternativa de cambio, y quería en eso entrar al último punto que tú habías traído, que la alternativa de cambio no es el Partido Popular,
durante décadas. El Partido Popular, cuando ha necesitado, ha pedido lo que llamaban el voto útil del apoyo de los independentistas para lograr vencer al PNP. Pues primero, que nos hemos dado cuenta que no hay tanta diferencia cuando cambian o no cambian, y segundo, que ahora es al revés. Si queremos evitar 4 años más de PNP, el único voto que tendría esa fuerza es el voto por Juan Dalmau y por los candidatos de la Alianza para la legislatura. Entonces ahora le toca a, ya que los independentistas, y yo he sido uno de ellos, que he dado mi voto para que Fortuño no siguiera de gobernador, y se lo di al candidato popular, ahora me parece que es la oportunidad de todos aquellos populares de hacer algo útil por el Puerto Rico nuestro y votar por el candidato independentista. Como bien decía su líder máximo por décadas, Luis Muñoz Marín, las elecciones no son plebiscitarias, las elecciones son para escoger una administración. Pues bueno, aquí hay la posibilidad de una administración limpia por un candidato que ha dedicado una vida entera preparándose para este momento. Populares y PNPs, es hora de salir de la corrupción y por lo tanto es hora de votar por el candidato Juan Dalmau Ramírez. Pero déjame saludar aquí al otro comantenedor del programa, Agustín Irizarry Rivera, quien acaba de entrar. Buenos días a todos. Fíjate, Luis Ferré también dijo lo mismo, y están pasando las grabaciones por las redes, de cuando él decía: las elecciones no son plebiscitarias, eso se resuelve en otro día, lo del estatus. Las elecciones son para buscar un mejor gobierno, una mejor administración. Así que los PNP, como bien tú dijiste ahora, también deben sentirse llamados a ir por encima de esa lealtad enfermiza que nos han estado inyectando. Y aunque votes por la estadidad, no hay problema, vota por la estadidad en la papeleta del plebiscito, si eso es lo que crees, pero no vuelvas a votar por un gobierno corrupto que siempre te engaña diciendo que va a traer la estadidad y no trae nada, porque no la pueden traer así como así. Y que lo que hay que trabajar es la Asamblea Constitucional de Estatus como alternativa, que los populares, aunque lo tienen en el programa, no lo quisieron adelantar. El PNP no lo quiere como el diablo a la cruz, no quieren ni pensar en la Asamblea Constitucional de Estatus, y es el único mecanismo descolonizador válido que tenemos a nuestra disposición. ¿Y quién puede mover la legislatura en esa dirección de que por fin tengamos ese mecanismo? Solamente Juan Dalmau. Así que hay muchísimas razones, no importa cuál sea tu ideología de estatus, para votar por Juan Dalmau en estas elecciones. El mejor ejemplo de que las elecciones no son plebiscitarias es todas las veces que ha ganado la gobernación el PNP. Exacto. El PNP ofrece la estadidad, ha ganado la gobernación ¿cuántas veces? 7, 8 veces. Y aquí llegó la estadidad, no ha llegado la estadidad. ¿Está cerca de la estadidad? No está cerca de la estadidad. La elección del gobernador no define el estatus del país. El estatus se define de otra manera. Así que el mejor ejemplo lo da el mismo PNP. Ellos ganan las elecciones y no pueden mágicamente traer la estadidad. Pues de la misma manera Dalmau puede ganar las elecciones y mágicamente no llega a la independencia, porque esos son procesos diferentes. Lo que nosotros estamos buscando es un cambio de gobierno, un gobierno limpio. Y eso debería ser la prioridad para todos los puertorriqueños. Sí, y pensemos una cosa. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Quién está hablando? Hay que presentarlo. Sí, yo sé que tú eres tú, pero yo. Desde que me levanté esta mañana, me miré al espejo y ese soy yo. Hasta en los sueños eras tú. Mira, está aquí el economista José Israel Alameda, también comantenedor de nuestro programa. Bienvenido. Sí, saludos. A lo estoy viendo ahora todos los días, Gabriel. Ayer voy a una asamblea allí y los vi por allí. La Asamblea de Economistas. La Asamblea de Economistas, muy buena, muy dedicada a Francisco Catalá Olivera. Muy buena y emotiva. Mira, una de las cosas que hoy es obvio que es una gran mentira, y bueno, el PNP es siempre tiene una campaña de terror. Recordemos una cosa, que en los años 60, 70, se señalaba que el Partido Popular, y Rafael Hernández Colón específicamente, había sido financiado, la campaña de él, por Fidel Castro.
O sea, decimos todos los días que Fidel Castro estaba muerto del hambre, que estaba Cuba de eso, entonces financiaba campañas millonarias aquí. Una cosa increíble. Sí. Pues entonces, y eso era la cantaleta. Y recientemente el mismo PNP dijo, bueno, lo que pasa es que no había evidencia, no había fotos de él con Fidel Castro. ¿Pero por qué lo decían entonces? Entonces ahí te demuestra que son campañas de miedo, son campañas orquestadas con con la clara intención de meter miedo. Y yo creo que la gente ya hoy día está educada, ya no coge los miedos esos del macartismo, porque eso surge de toda la tesis del macartismo que le echaba culpa, recuerdo al sindicato de actores de Hollywood, Peter Lawford, que era uno que decía que era comunista. Hasta acusaron a Ronald Reagan también de comunista cuando era parte del sindicato. Oye esta cosa. Las mucamas... ¿Cómo fue? ¿Acusaron a quién? Ronald Reagan. Cuando era líder del sindicato de actores. De actores de Hollywood. Líder del sindicato de actores y después fue que se metió a republicano. Republicano y luego presidente, ¿verdad? Y así acusaban a las mucamas que trabajaban en Casablanca. O sea, esa era una especie de purga. Una paranoia. Una paranoia. Y entonces, aquí en Puerto Rico, el Partido Popular también en su momento, ¿verdad? Él es lo que de eso que se vive, y todo eso lo decían para establecer de que había que separarse de Cuba, ese tipo de cosas, de ese modelo. Esta era la vitrina de la democracia. La vitrina se rompió hace rato. Exactamente. Hay una ruina, pues lo entonces, que está enseñando la vitrina. Yo creo que ya la gente no se traga ese cuento. Para terminar y dejarlos a ustedes, recuerdo una vez, tengo el recuerdo vívido en mi mente, cuando Romero Barceló, en la República Asociada, y salían tirándose tiros de un carro al otro, y las fuerzas del ejército del país, cualquiera, yo no recuerdo qué país, iban corriendo detrás de la gente y mataban. Esto es la República, ¿ves? Y eso le metía miedo en los años 70, pero ya eso no mete miedo, porque yo le tengo miedo, como yo le digo, a los capitalistas, a los que le gusta el dólar, a los que roban el dólar. Y le voy a mencionar gente, Tata Charbonnier, ¿Esa no está en la cárcel ahora? Sí, y a ella le gustaba el capitalismo, la bandera americana, los dólares, tanto que le gustaban los dólares que los quería sembrar con el marido a ver si nacían más. ¿Te acuerdas que los sembrabas en el patio? Sí, pues, tenían que irlos a buscar al patio. Mandaron al hijo de ellos a buscar, a desentejar parte de los billetes que estaban en el patio. A Kelleher, Julia Kelleher, esa muchachita, a Víctor Fajardo, a toda esa playa de que no voy a seguir continuando. Pero esos son capitalistas corruptos, porque hay capitalistas que son decentes. Claro, pero esos son capitalistas corruptos, todo eso que tú estás mencionando ahí. Pero esos son los que yo le tengo miedo. Exacto. Porque esos son los que me roban. A mí Maduro no me robó un bellón. Ni Fidel Castro ahora menos me puede robar, ni Chávez tampoco. Y quiero intercalar aquí una aclaración, porque esto de capitalismo o sea, el capitalismo per se es un mal de la humanidad, pero eso no quiere decir que todos los empresarios son capitalistas y son por lo tanto malos. O sea, nosotros entendemos que una economía de mercado regulada para asegurar el bien público por encima de las ganancias de ciertos individuos, eso es un camino válido para el desarrollo de Puerto Rico. El problema es el que tiene ese defecto moral de querer acaparar todo el dinero disponible, lo que nos llevan a estas condiciones de que Puerto Rico es uno de los 8 países más desiguales del mundo, y Estados Unidos está ahí arriba también, entre los países en que una pequeña cantidad de gente acapara la riqueza de la gran mayoría. La mayor parte de la riqueza del país está en manos de un puñado de personas. Y eso lo vemos aquí, lo vemos en Estados Unidos y en los países que son más directamente capitalistas. Pero hay muchos otros países del mundo, y hemos visto aquí unos cuantos de ellos, que tienen unos altos estándares de vida, que son muy democráticos y permiten que haya empresas capitalistas, pero bajo una reglamentación que controla la avaricia, para usar un término aquí del amigo Agustín.
Son controles a la avaricia. Greedy. Y para poder nosotros construir un país así aquí, tenemos que empezar por salir de los extremos de la corrupción que nos han estado gobernando durante las últimas décadas. Y ahora tenemos esa posibilidad. Aún los estadistas tienen esa posibilidad de que pues van allí y a la caseta electoral, y si creen en la estadidad y quieren votar por eso, pues lo hacen. Pero si no creen en los gobiernos corruptos, pues no votes por el PNP, vota por la estadidad, pero puedes votar por Juan Dalmau, como hoy vimos en la gran caravana esta de la semana pasada, de Ponce a Mayagüez, a favor de la alianza, que habían banderas azules que decían estadistas con Dalmau, porque eso también existe y también deben ir a votar en estas elecciones. Mira, perdóname, no sé si estos plebiscitos son una gran mentira, porque todo el tiempo se hace un plebiscito. Ellos argumentan, los estadistas, que ganaron el plebiscito. He oído a Carmelo Ríos, la estadidad ganó. Bueno, ¿cuál es el próximo paso? Pues hacer una acta habilitadora, se llama Enabling Act, que sea la que admite al territorio como Estado. Puerto Rico va en pareja, va con Washington D.C., que 90 y pico % ha votado a favor de la estadidad, y nosotros que un 52, 60. Pues si ellos entienden que ganaron, pues solicite, haga Enabling Act. Lo hizo, tengo aquí, lo estaba mirando esta mañana en YouTube, cuando Pierluisi, siendo comisionado residente, presenta una acta habilitadora para que admitan a Puerto Rico como Estado, después del resultado del plebiscito. Pero los norteamericanos, el Congreso, él dice, no, hazte otro plebiscito. Y entonces, aquí los plebiscitos son para hacer otro plebiscito. Pues entonces los plebiscitos, si ya ganaste, es para hacer entonces el próximo paso, que es solicitar la admisión como Estado y las condiciones requeridas para tú cumplir, para entrar como Estado. Pero no entra ni Washington D.C., que entró por 90 y pico %, votó, ni Puerto Rico con 60 o 50. Entonces, este es el gran engaño. 40, dice, está saliendo ahora. Pues, entonces la pregunta es, ¿para qué vamos? Entonces, vamos a votar ahora. La estadidad ganó, digamos, chija, jingle bell. Entonces, el próximo cuatrenio vamos a votar de nuevo y seguiremos hasta el infinito votando. Yo quería recordar un par de cositas sobre este asunto de los plebiscitos ganados por la estadidad, porque es que el plebiscito aquel donde la estadidad obtuvo el 97% de los supuestos votos, la realidad es que el gesto del país se le opuso a la celebración del plebiscito. Y a pesar de eso, ellos hicieron todas las trampas posibles para aumentar el porcentaje de las cosas. Así que hubo colegios electorales, y se sabe, porque el Partido Independentista tiene evidencia al respecto, de colegios electorales en donde entraron 14 personas en todo el día, durante el día, para el asunto de la votación de ese plebiscito, y aparecieron 90 votos en ese colegio electoral. Pues bueno, eso fue una trampa de principio a fin. ¡Milagro! Sí, el milagro de los peces. Pero la realidad es que en las más de las ocasiones el Puerto Rico no está en favor de la estadidad. Puerto Rico está orgulloso de ser puertorriqueño. Aún aquellos que son, y yo los conozco, hay muchos amigos que son estadistas, pero que son realmente puertorriqueños hasta el tuétano. Y el asunto de la estadidad es simplemente uno de estos resultados de todos los miedos que les han metido, pero es el liderato PNP lo que es de temer, porque esos son una partida de una mafia, porque eso es una mafia orquestada con el propósito de ellos seguir ordeñando al pueblo de Puerto Rico para sacarle dinero. Deberían hacer un plebiscito para preguntarle a los PNP si ellos quieren ser parte de Estados Unidos o quieren estar en el círculo del dólar. Porque la mayor parte de los PNP que yo conozco lo que quieren es estar dentro del dólar. Es un asunto económico, no es un asunto de patriotismo, ni un asunto de lealtades políticas. No, claro. Y el problema que tienen entonces es que para los americanos, para el Congreso, que son los que controlan quién entra al club, para ellos lo que les interesa no es solamente el círculo del dólar, sino asegurar que se mantengan como ellos dicen, pero en inglés, ¿verdad? Una sola nación bajo Dios.
One nation under God, indivisible. Que en estos días no son muy indivisibles, que digamos. Ellos al borde de una guerra civil. Están en una crisis tremenda allá, Estados Unidos en ese sentido. Pero el punto es que en todos los casos en que han aceptado a un territorio que se vuelva Estado, o han decidido, porque a veces es unilateralmente de parte del Congreso, que yo quiero que este pedazo de tierra se convierta en Estado, eso siempre ha requerido un interés económico grande que tengan de parte del Congreso en ese territorio. Está expandiendo el país hasta el Pacífico, y que se hayan americanizado, que ya sean en la práctica norteamericanos los que están viviendo ahí, y entonces sí puedes entrar al club. Y un balance político. Que antes era esclavista y no esclavista cuando entraban los estados antes de la guerra civil americana, y luego se convirtió en un estado demócrata y un estado republicano que entraran simultáneamente. Hawái y Alaska son el último ejemplo de eso. Uh-huh. Y que fueran más o menos fuerzas equiparables en el Congreso en términos de representación, de suerte que el equilibrio del poder político se mantenga. Por eso es que a ellos no les interesa Washington DC. Washington DC es mayormente demócrata. Puerto Rico ellos lo asocian también a los demócratas. Entonces necesitaría 2 estados republicanos para que entraran 4 en vez de 2. La matemática electoral y la distribución del poder político en Estados Unidos es bien complicada, y aquí no se discute. Los estadistas no le hablan a su simpatizantes sobre los impedimentos políticos, culturales, racistas que tienen y enfrentan con el asunto de la estadidad. Sí, hay una cosa que hay que añadir. Recientemente Mitch McConnell y unos cuantos republicanos dicen que la admisión que intenta hacer los demócratas, no voten por los demócratas porque quieren anexar a Washington DC y a Puerto Rico. Eso es una agenda comunista. O sea que dice los republicanos que eso es una agenda comunista. Tanto es así que en esta plataforma última de los republicanos que tuvo Trump allá, creo que fue en Nevada, donde fue el estado que se reunieron, sacaron de la plataforma a la estadidad y a la enseñanza del español en Estados Unidos. Esas 2 cosas surgieron. Y con todo y eso, Jennifer González y unos cuantos fueron allá y estaban lo más contentos, estadistas. Otra de las cosas que quiero entrar en consideración es que la admisión de los territorios que no hablaban inglés, esto es Arizona, Nuevo México, Oklahoma y Luisiana, este último hablaba francés, tardó más porque requirieron que todas las escuelas pasaran a escuelas de inmersión. Todas las materias, física, matemática, ingeniería, química, lo que fuera, todo enseñado en inglés. Y las cortes y el gobierno. Exactamente. Si vas a pelear algo a una corte, tenía que ser... Entonces la pregunta es, Puerto Rico, que tiene más población que lo que tenía esos territorios, que todos hablamos español, las escuelas son en español. Claro, hay unas escuelas, unas cuantas, 1 o 2 en inglés, pero una golondrina no hace verano. Mis nietas están en Tacit, una escuela en Dorado, que se habla en inglés, ¿verdad? Y ellas hablan inglés muy bien, y español también. Pero lo que digo es que ese requisito no se ha discutido, no está presente en estas leyes. Por lo tanto, yo lo considero siempre un engaño, en la medida que Estados Unidos, a diferencia de la experiencia de ellos, va a aceptar un territorio que no son angloparlantes, no hablan inglés. Es que cuando se trae este argumento, lo que dice Jennifer y su gente, es de que no, pero en la Constitución norteamericana no dice que tengan el inglés como idioma oficial. No, porque claro, no era tan evidente. No era necesario. La Constitución tampoco requiere que uno vista zapatos. y eso no significa que no vista zapatos y que si vas descalzo por la calle te miren mal en Estados Unidos. Tan sencillo. O sea, delito andar descalzo.
el hecho de que no esté en la Constitución no quiere decir que lo están requiriendo para ser Estado. Así que es un argumento engañoso de parte de ellos como tantos otros. Históricamente la razón por la cual el inglés no es el idioma oficial de Estados Unidos es porque ellos se independizan de Inglaterra y le tenían en ese momento tanto odio a Inglaterra que no querían hacer el idioma inglés su idioma oficial. O sea, estuvieron a un voto de que el alemán fuese el idioma oficial de los Estados Unidos. ¿Okay? Como no pudieron llegar a ningún consenso porque los que estaban peleando en ese momento a tiros, ¿verdad? Una guerra de independencia, no querían saber de los ingleses, pero no pusieron el idioma inglés como idioma oficial. O sea, no tenían, había gente allí que había más gente a la que hablaba inglés que alemán. Hubieran perdido el 15% de la población que estaba peleando la independencia de Estados Unidos, porque era un 15%, lo hubieran perdido de un solo golpe si se ponen con el asunto de que voy a poner el inglés como idioma oficial. Por lo tanto, eso no se discute. George Washington hubiera tenido que gemar el bote de él mientras cruza el Delaware. Pero de hecho, recuérdese que habían inclusive norteamericanos que favorecían a Inglaterra. Hubo un general que que estaba en las tropas de Washington y se traslada a pelear en contra de Washington. Muchos norteamericanos emigraron hacia la provincia de Brunswick en Canadá. New Brunswick. Y están allá arriba y son descendientes de esa. En las guerras civiles y en las revoluciones, no necesariamente lo que ganan la revolución es porque eran mayoría. O sea, en el momento histórico es el que determina muchas cosas. Pero en Estados Unidos, igual que en muchos otros países, las revoluciones fueron dirigidas por grupos minoritarios, que son los que generalmente traen los cambios y el progreso social a las naciones. Benedict Arnold es el que... Ajá, exactamente, Benedict Arnold. Es sinónimo de traidor. Exactamente. Bueno, ahora será también Donald Trump. ¿Y cómo perdón. Sí, yo creo que debemos tratar de acercarnos al tema principal, que era Siempre que yo llego me culpan a mí, ¿ves? Sí, te culpamos a ti. Es capaz que ahora no me pagan el sándwich. Ahora no te pagan el sándwich, te vas a tener que pagarlo tú. Mira, yo creo que el asunto era cómo votamos, qué recomendaciones le podemos hacer a nuestros queridos radioescuchas y para que ellos pasen la voz también hacia sus vecinos, sus amigos, sus parientes, porque es importante la participación de todos nosotros si hemos de lograr un cambio. Así que permítame hacer la primera recomendación, que es agaje usted un papelito y escriba en ese papel los nombres de las personas que usted quiere auspiciar, que usted quiere votar por ellos en la elección. Pero no tan solo escriba el nombre, escriba, porque no puede poner Tato, no puede poner Pepa, eso no funciona, tiene que poner, porque hay muchos Tatos y muchas Pepas, y entonces tiene que poner nombre y apellido. Ni José tampoco. No, José, olvídate, mucho. Carlos tampoco, Carlos sobran. Tiene que poner el puesto aspirado por la persona, tiene que poner el partido, la insignia, de manera tal que usted cuando llegue a la papeleta, porque los nombres están en columnas, y en esa columna pues está la columna de cada partido, y usted tiene que saber en cuál de las columnas va a buscar el nombre, cosa de que pueda hacer su asunto. Y entonces ahora nosotros tenemos una serie de recomendaciones precisamente para aquellos que nos están escuchando con miras a que podamos hacer un cambio en Puerto Rico. Bueno, en primer lugar, la papeleta estatal, que es la más importante, es que recuerden que hay una alianza para impulsar dos candidaturas. Si simplemente votan debajo de la insignia del PIB o simplemente debajo de la Victoria Ciudadana, no están apoyando la alianza, están solamente apoyando estos partidos, y estos partidos se pusieron de acuerdo a sacrificar sus posibilidades de quedar inscritos, porque los que cuentan para los votos inscritos son principalmente los votos bajo la insignia. Estuvieron dispuestos a arriesgarse a no quedar inscritos con tal de impulsar dos candidaturas de parte y parte. Tienen que, si votan bajo la insignia del PIB, ahí están votando por Juan Dalmau, pero entonces tienen que cruzar a la columna en que está Victoria Ciudadana
para hacerle una X al lado del nombre de Ana Irma Rivera Lacén. Así que lo que tú estás llamando votar significa, hay unos cuadritos al lado del nombre de cada candidato y allí yo tengo que poner una cruz. Con esa cruz estoy votando por ese candidato. Exacto, que incluso no tiene que votar bajo la insignia de partido, puede poner la cruz al lado del nombre de Juan Dalmau y otra X o crucecita al lado del nombre de Rivera Lacén, y ya votó por la alianza. Esto es votar por candidatura, por candidatura. No sé, cuando vota bajo la insignia, pues está votando mixto. Y entonces tiene que cruzar a la columna del otro partido para poner el nombre, la marquita al lado del nombre. Y esa es la estatal, que es la más sencilla y la más importante. Sí. Pero en la legislativa también es muy importante, porque es necesario que Dalmau tenga una nueva mayoría legislativa para poder impulsar los cambios. Porque si sigue teniendo una mayoría legislativa PNP o popular, va a tener muchos escollos en el camino y se dificulta el trabajo. Así que en la papeleta legislativa tenemos que considerar, en primer lugar, los representantes de distrito, que eso es uno por distrito. Y le señalábamos que en el distrito 16, que es donde está Isabela, San Sebastián y parte de Aguadilla, el candidato de la alianza es el candidato del PIB, Reinaldo Acevedo Vélez. Que los que están en el distrito 17, que es de Aguadilla y Moca, es el candidato del PIB también, Héctor Playuela Santaella Buitrago. Los que están en el distrito 18, que es parte de Moca, Aguada, Rincón, Añasco, Mayagüez, es Atañaco, es Cristian Santiago, el de Victoria Ciudadana, representante de distrito que solamente pueden votar por uno. No marquen más de uno porque daña la papeleta y no votó por nadie. En el caso del distrito 19, que es de Mayagüez, San Germán, ahí tenemos una disyuntiva porque se puede votar o por Julia Minucci Sánchez del Movimiento Victoria Ciudadana, que es muy conocida en toda la región por las luchas ambientales de mucho tiempo, o por Leonor Velázquez Franceschi, que es del PIB y también es una muy buena candidata, pero se puede votar solamente por una de las dos. Porque son representantes de distrito y hay que escoger a un solo representante de distrito. Así que usted tiene que decidir cuál de estas dos personas, ¿verdad?, es la que usted va a auspiciar. Y lo pone en su papelito, en el papelito de Carlos Ulises. Y lo escribe en el papelito, cosa de que cuando llegue a la caseta usted se acuerde, espérate, tengo que votar por esta persona. Julia Minucci está en la columna del Movimiento Victoria Ciudadana, Leonor Velázquez Franceschi está en la columna del PIB. Así que vota por una de esas dos. En el caso del distrito 20, que también es San Germán, Hormiguero, Cabo Rojo, también hay una situación de que hay un candidato de Victoria Ciudadana, que es José Tony Linares Hernández, de San Germán, y está la amiga Juliana Ortiz Rodríguez en la columna del PIB. Y cualquiera de estas dos personas serían una buena selección, pero solamente pueden votar por uno de los dos. Los amigos que están escuchando desde Las Marías, Laja y Maricao están en el distrito 21 de Ponce, del distrito senatorial de Ponce. Y ahí, pues nuevamente hay un solo candidato para estos distritos, que es Luis Santiago, un candidato del PIB. Así que marquen ahí los que son de Las Marías, Laja y Maricao. Entonces, los senadores de distrito, pues todo el distrito oeste, que es el de Mayagüez, hay dos candidatos de la alianza. Hay dos senadores, se pueden escoger dos senadores de distrito. Y nuestra recomendación es que escojan a Nil Matías del Movimiento Victoria Ciudadana y a Julia Rita Rodríguez del Partido Independentista. Ahí, siendo senadores por distrito, que se pueden escoger dos personas, si ustedes se fijan, en la columna de Victoria Ciudadana solamente hay un candidato y en la del PIB solamente hay una candidata, y esto es por acuerdo, son acuerdos de alianza de que se vote por Nil Matías del Movimiento Victoria Ciudadana y Julia Rita Rodríguez por el PIB. En el caso de Ponce, pues el acuerdo es
Ramón Rodríguez Ramos de Victoria Ciudadana y Justiniano Díaz del PIB. Así que ahí que hay dos candidatos, pueden marcar eso, uno del PIB y uno de Victoria Ciudadana para senadores por distrito. Mira, una cosa importante que la gente me está preguntando rápido, es que me preguntan, ¿y la alianza dónde está? Porque yo, no es que tienes que hacer lo que tú estás diciendo, una combinación de PIB y de Victoria Ciudadana. Sí, porque no permitieron que corrieran como alianza. Exactamente. O sea, el sistema electoral que construyó Rivera Schatz con el apoyo de los populares, que se ha mantenido con el apoyo de los populares, no permitió que la alianza compareciera en esos términos. Así que tenemos que estar cogiendo de los dos partidos que forman la alianza. Eso es importante. El miedo, cuando tú metes miedo, eventualmente eso también se te entra por la piel. Y se les entró el miedo de que la alianza podía quitarles el guiso que tenían en la legislatura y por lo tanto evitaron el asunto de que coaparecieran coligadas las candidaturas. Así que pues hay que hacerlo a mano. Pues fantástico, eso mismo vamos a hacer a mano para que las cosas marchen adelante y podamos cambiar. Sí, la última opción que queda es lo de los representantes por acumulación y senadores por acumulación, que lo más importante en este caso es recordar que aunque vean buenos candidatos en la misma fila corriendo para esta posición de acumulación, solo pueden votar por uno. En el caso de representante por acumulación, van a ver que que en la papeleta aparece, bajo la columna del PIB, está Denis Márquez, bajo la columna de los independientes está Luis Raúl Torres, y en la columna de nominación directa hay unos espacios en blanco ahí que puede escribir Mariana Nogales y hacerle la cruz al lado, la X al lado. O sea, que no vaya a votar por los tres. Los tres son buenos candidatos, pero va a tener que escoger uno de los tres. Denis Márquez, Luis Raúl Torres o Mariana, y escribir el nombre de Mariana. Y el nombre Mariana, no son muchas Marianas, y Nogales hay todavía muchos menos. Así que si usted tiene que escribir en su papelito Mariana Nogales, y eso es lo que usted va a hacer allá en la elección, no debe tener mayores problemas en escribir eso para que le cuenten su voto en favor de esa persona. Tiene que hacer la cruz al lado del asunto del nombre que usted está escribiendo, pero ese asunto debe marchar adelante sin mayores problemas. Y por último, la de senador por acumulación, hay la misma situación de que tiene que escoger entre Rafael Bernabe, pero escribiéndolo, estaría en la columna de nominación directa, no van a ver el nombre de él ahí. En la columna de nominación directa, el cuadrito en blanco, escribe Rafael Bernabe y le pone la X al lado, o va a la columna del PIB y busca María de Lourdes Santiago y vota ahí. Así que esto es señalando la candidatura, hay formas de hacerlo mixto, ¿verdad? También marcando bajo la insignia de partido, pero siempre lo importante es recordar cuánto puede votar en cada uno de estos casos, llevarlo en el papelito. ¿Y por qué nosotros hacemos este ejercicio de recomendaciones? Yo creo que eso es extraordinariamente importante. Me parece que Puerto Rico está cansado ya de que nuestros legisladores en ocasiones mejor les sirven a intereses peculiares, muy particulares, que servir al beneficio del pueblo de Puerto Rico. Los nombres que nosotros le hemos ido mencionando son los nombres de personas que han trabajado durante décadas en beneficio de unas y otras campañas para el beneficio de Puerto Rico. Y son personas que no se han vendido. Este señor Luis Raúl Torres, en su queja del fraude que ha resultado ser Luma, él no ha cesado. Mejor perdió la posición que tenía dentro del partido donde él estaba, que alejarse de la queja continua sobre el mal servicio que nosotros hemos recibido de Luma. María de Lourdes Santiago lleva décadas hablando en favor de lo que es la educación de los niños puertorriqueños y lo que es el reclamo de justicia para los puertorriqueños. Así que hemos mencionado nombres que son en todo el sentido de la palabra una
honra para nuestro pueblo, y esas personas merecen ciertamente nuestro apoyo. Me gustaría que, aprovechando que tenemos aquí a Agustín, que tenemos las últimas nuevas, las últimas noticias sobre el asunto de Luma y de Genera, que quizá, ¿qué preocupación te trae a ti el asunto de, ahora que nos acercamos a la elección, que es el tema esencial de nuestro programa, y tenemos este problema con lo que es Luma y Genera? ¿Qué preocupaciones te traen a ti esas dos coyunturas históricas de Puerto Rico? Que se vaya la luz el día de las elecciones es mi preocupación fundamental. Porque ni Luma ni Genera se han visto capaces de manejar el sistema eléctrico en condiciones normales. Y el día de las elecciones no son condiciones normales, porque aunque el día esté de cielo azul y sea un buen día, es un día donde la infraestructura tiene que estar óptima. Porque si no, se interrumpe el proceso de la elección y se interrumpe el proceso del conteo de los votos, se compromete el proceso eleccionario. Y como no hemos tenido ningún indicio de que ni Luma ni Genera tienen un verdadero compromiso, ¿verdad?, con dar la milla extra y que las cosas realmente estén bien preparadas, que han evidenciado la incapacidad de prepararse para que las cosas pasen bien, ¿verdad? Pues esa preocupación la tengo siempre en la cabeza. Yo confío que tengamos suerte y que no se le tranque el bolo ni a Luma ni a Genera el día de las elecciones y no tengamos problemas. Pero esa preocupación la tengo. Fíjense lo que esto... Perdona, para que la gente que confía tanto en que Luma se va a llevar la luz, que hubo una encuesta en un periódico. ¿Cree usted que se va a ir la luz el día de las elecciones? Más del 80% dijeron que sí. O sea, es el mejor candidato. Pero que cualquiera. Pero se puede votar de todas formas, es lo que les quiero decir. No vayan a dejar de ir a votar por esa certeza del apagón. Porque las máquinas estas tienen batería. Todo el equipo relacionado con la votación supone que tiene batería. Y por lo tanto hay que ir y hacer el esfuerzo de votar. Y hay que presentarse a votar aunque la máquina no esté funcionando, pues hay que marcar la papeleta. El ejercicio es votar, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo es el asunto electrónico es una conveniencia. El ejercicio de votación es ir y marcar la papeleta como tú la quieres marcar, exacto, aunque después se tengan que guardar esas papeletas para pasarlas por la máquina más tarde. Lo que hay que defender es esa acción de votar, ¿verdad? Entonces luego defender esos votos. Hay que moverse para que esos votos, ¿verdad?, se cuenten bien. Un pensamiento antes de irnos. Nicolás Maquiavelo dijo: quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas. Nicolás Maquiavelo. Cristiano, parece que hay un partido que es seguidor de... Pero bueno, señores, les hemos hablado aquí en Voces de la Soberanía, la Convergencia Nacional Boricua. Esperamos haber sido ilustrativos, educativos en las cosas que nosotros hemos traído como preocupaciones de todos nosotros que somos pensadores de estas necesidades de nuestro pueblo. Agradecemos su audiencia y quedamos hasta el próximo sábado. De ustedes, que tengan todos muy buen día. Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Regresando a la escuela, sí tenía miedo.